Vivimos en una sociedad sensual y parece que el sexo y la inmoralidad son el estilo de vida para muchos. No excusa, estilo de vida. Al pensar en eso y también en que es una tragedia haber permitido que los no creyentes redefinan lo correcto y lo incorrecto, como resultado hay muchas concesiones, no solo en los no creyentes, sino en los creyentes mismos también. Escuchan su redefinición del bien y del mal, se alejan de la palabra de Dios que indica claramente lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo a la vista de Dios. Y la idea en sí de que nosotros les permitamos definir la moralidad es inaceptable y por último nos llevará a deplorar pérdida, vergüenza y el juicio de Dios. Mire, vivimos en una sociedad en la que culpa y pudor no existen si lo que se persigue satisface una búsqueda o que se procure un placer. ¿Qué sabemos del pecado sexual? Le invito a buscar en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y que leamos juntos los primeros 8 versículos. A veces alguien puede decir, pero eso es lo que usted dice. Yo solo quiero leerle lo que Dios dice en estos 8 versículos. No podría ser más claro que esto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, como en realidad lo hacen, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y más, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Brevemente consideremos el pasaje para luego continuar. Vemos que primero dice que la voluntad de Dios es que nos apartemos de toda fornicación. También dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Al decir sepa tener, quiere decir sepa comportarse con, veamos lo que dice, sepa tener su propia esposa, que su relación con ella debe ser en pureza, por lo que dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, es decir, con la actitud correcta, espíritu correcto, dirigido por Dios, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea que dice que, por ejemplo, un hombre debe elegir a su esposa y una mujer a su esposo, no por una pasión tras una experiencia sexual, sino con el objeto de honrar a esa mujer o a ese hombre y reconocer lo que son hijos de Dios. O sea que el propósito suyo de unir a dos personas no se basa solo en el sexo, sino en el espíritu de intimidad. En la actualidad no se piensa mucho en la intimidad, a menos de que sea en el contexto del sexo. Pero veamos que la razón primordial por la que Dios nos creó a usted y a mí fue para que tuviéramos relación íntima con Él. Pero la intimidad no tiene que ver forzosamente con carne y sangre, sino con asuntos del espíritu, con un grado de afinidad. También tiene que ver con conocernos uno a otro a profundidad, y a menudo puede ser que se inicie entre algunas personas y luego se lleve a un encuentro sexual que resulta en que no haya intimidad. No puede haber inmoralidad sexual e intimidad al mismo tiempo, ya que eso es ceder a los apetitos carnales. El apetito dice, ¿y apetito y amor no son lo mismo? No, son distintos. Si te amo, lo mejor es para ti.
Pero si te codicio, lo mejor es para mí. Codiciar es para mí. Amar es dar lo mejor a otros. Así que al llegar a estos pasajes, notemos lo que Pablo dice en ellos. Él conocía muy bien la sociedad en que vivía. En esos días era un gran problema en Corinto y un asunto serio en las grandes ciudades, y es probable que también en las pequeñas, pero al hablar de Éfeso, Corinto y todos los demás centros de comercio, era un problema muy grande. Por eso tuvo tanto que decir al respecto. Pregunta: ¿dónde nace el pecado sexual? Principia aquí mismo. La idea surge, y esa idea, si la dejamos seguir, capta la imaginación. Imagina cómo sería. Luego la identificación mentalmente nos pone en posición. Poco después, usted elige. Por fin consciente. Sucede que lo que comienza en la mente, a menos que lo confrontemos, nos destrozará con todo lo que más apreciamos. Así que todo hijo de Dios debe estar en guardia en la sociedad en que vive. Por eso Pablo en 1 Corintios 10, verso 13 dijo esto: nos ha sobrevenido. Dijo, por ejemplo, toda tentación es humana. O sea, podemos decir, solo yo he tenido esa tentación, pero la tentación sexual está al alcance de cualquiera de nosotros. Y añade: pero fiel es Dios, que os capacitará para superar todo eso si confiamos en que Él lo hará. Así que en la Biblia hay muchas advertencias, y debido a eso no cabe duda que Dios quiere decirnos, esto puede arreglarse. Y si tropezamos con eso y digamos que damos rienda suelta, o, como alguien diría, fue por un error, nos entregamos a una forma de sexo u otra, lo confrontamos rápidamente. Si no sucede que Satanás se mete y en breve gana un resquicio en nosotros. ¿Y eso qué significa? Un resquicio es una parte de nosotros en que varias veces resistimos a Dios y en que Satanás controla un poco. Y si continuamos, gana más y más control. Recordemos que la naturaleza del pecado sexual es esta. Al persistir en ese pecado, empeorará más y más. Es imposible continuar en el pecado sexual y que al final todo mejore. Así es por naturaleza. Recuerde, desde la perspectiva de Dios fuimos creados para tener relación de intimidad con Él y, por una parte, nos dio el enorme privilegio de ser uno con Él, lo cual es el todo en la vida del hombre, ser uno con Él. Y segundo, hoy ha sido distorsionado por la desobediencia y por satisfacer nuestros apetitos. Por eso, para Dios es importante que vivamos rectamente, ya que al entregarnos al pecado, la intimidad es imposible. Perdemos la capacidad y el privilegio de tener esa relación íntima con Él. Pues mire, hemos envilecido la oportunidad más preciada que tuvimos, así que quisiera que recordáramos esto. O lo confrontamos a tiempo, o tendremos serios problemas. No podemos permitirlo. El pueblo de Dios debe defender la verdad, vivir la verdad, declararla, pese a lo que el mundo quiera hacer. La incredulidad no altera la verdad. La palabra de Dios es la verdad, y alguien dirá, yo no creo en la Biblia, entonces está un gran lío. Por la sencilla razón de haber desechado, de haber rechazado el instructivo, sí, la guía para la vida, lanzándola lejos de usted. Pues ha dicho esto: no solo no quiero la Biblia en mi vida, no quiero al Dios de la Biblia. Es la inspirada palabra de Dios. Así que si alguien dice, yo no quiero eso en mi vida, va rumbo a la destrucción, no importa lo que piense, lo que diga, cuál sea su excusa, ni cómo la defienda. La palabra de Dios es clara en cuanto a obediencia y desobediencia. Habrá castigo. Quisiera que escriba esta declaración, así que prepárese. Ya que alguno dirá, eso de la tentación. Entonces escriba lo siguiente en cuanto al poder de la tentación. El poder de la tentación
es la oferta engañosa. El poder de la tentación es la oferta engañosa de placer inmediato sin castigo. Placer inmediato sin castigo. Es la oferta engañosa de placer inmediato sin castigo. Si recordamos la declaración, que la oferta engañosa de la tentación es poder tener placer inmediato sin castigo. Es mentira del diablo. Siempre ha mentido y jamás podrá cambiarla. La incredulidad no altera los principios de Dios. No le es posible alterar la verdad. Así que, tratándose de este asunto, de su origen, de dónde proviene, brevemente veamos eso, pues quisiera que observemos sus raíces encubiertas. Es decir, ¿a qué se debe la inmoralidad sexual? Alguien dice, a la decisión de dos personas. Es más que eso. Solo una palabra. La base de toda la impureza es una palabra, y es bastante corta, muy sencilla. Esta palabra es necesidad. Necesito esto. Me necesitas. Necesitas esto. Lo básico, necesidad. Dependiendo de cuál sea la inmoralidad, se determina la necesidad básica. Mire, preguntemos, ¿por qué un adulto abusa de un niño? ¿Sabe qué necesita? Control. Quiere controlar, puede controlar al niño. Quizás no controle a nadie más, pero controla al niño. ¿Y qué de esa necesidad oculta de adultos, de hombres y mujeres que tienen relación sexual fuera del matrimonio? ¿Qué necesitan? Puede ser que muchas cosas. Una de ellas es que necesitan aceptación. Sentirse aceptados, sentirse deseados por alguien. Recuerdo que en una ocasión en un retiro estudiantil hablábamos de autoestima y demás. Jamás olvidaré que una joven se levantó y dijo, quiero darles gracias por esto. Esta noche entiendo por qué me he acostado con cualquiera. Lo dijo delante de más de 160 estudiantes universitarios. Y añadió, entendí por qué he estado haciéndolo. Y dijo mi padre, habló mucho de su padre y luego añadió, sé bien que tengo el insaciable anhelo de aceptación. De ser aceptada por alguien y sentirlo solo por unos momentos, valió la pena perder mi pureza. ¿Sabe que antes de terminar ese retiro, quedamos hasta la medianoche oyendo testimonios una y otra vez sobre la necesidad de aceptación de padres que rechazan a sus hijos en todo? Anhelos de ser aceptados, de ser deseados. Sentimientos y deseos de tener relación íntima. Y como hemos dicho, Dios nos ha creado para eso. Esa es una necesidad legítima, pero si no se controla, llega a ser un desastre. Y preguntamos, ¿qué consecuencias habrá si desobedecemos a Dios en todos esos aspectos? Pensemos en unas cuantas, no las daré todas, solo las suficientes para despertar su interés y ponerle a pensar un poco. Pensemos en esas consecuencias. ¿Son culpa? ¿Sentido de condenación? ¿Ansiedad? Por ejemplo, todo lo que forme parte de rebelarse contra Dios en este aspecto. Su mente estará dividida. Mire, preste atención. En general, no todos entienden la seriedad del pecado sexual. Divide la mente, reduce la capacidad de actuar y de hacerlo con la debida rapidez. Nos distrae de lo que hacemos. También daña la autoestima de una persona. No se puede vivir en inmoralidad y tener autoestima. Es hipocresía. Sabemos muy bien que decimos una cosa y vivimos otra. Hay sensación de vacío, pues el sexo sin amor genuino es superficial. Hay soledad, algo hace falta, no hay nada. Pero sí hay decepción, y si así continúa con frecuencia termina en depresión. ¿Y qué ocurre? Hay mucha desolación, al darse cuenta de que no es como se había imaginado. ¿Cuántas veces he oído la misma historia una y otra vez? Yo creía, planeaba, ella dijo. Es decir,
muchas otras cosas semejantes, ya que en verdad están, bien o mal, es correcto o incorrecto, bueno o malo, es placer inmediato, sin pensar en castigo en el futuro. ¿Y qué sucede? Estas son solo algunas, y también, con frecuencia, toda persona procede a dudar de su salvación, duda que Dios escuche su oración, su vida de oración se daña porque ¿cómo podrá orar y hablar con el Dios Santo acerca de algo si practica lo que es sin duda desobediencia y rebeldía contra Él y lo que nos ha advertido con mayor firmeza? Es imposible pedir a Dios que bendiga y conteste la oración. ¿Qué ocurre? La vida cristiana comienza a derrumbarse porque no puede haber relación íntima con Dios si al mismo tiempo se vive en total rebeldía en su contra. Además, pensemos en el testimonio personal. Muchos se jactan de sus relaciones y con cuánto se han acostado, como creyentes, o por ejemplo, el temor a ser descubiertos, de arriesgar su testimonio. Pensemos en el tipo de enfermedades que hoy nos azotan y muchos dicen, pero yo soy la excepción, yo no me contagiaré, eso atacará a otras personas. Muchos de los que están a punto de morir han dicho lo mismo. Pues su decisión se basó en que ellos eran la excepción. Permítame decirle algo. Ante las leyes de Dios no hay excepciones por ningún motivo. No hay excepción alguna. Mire, la gracia de Dios es abundante para todos. Si quisimos desobedecerlo, no es posible hacerlo y luego decir, soy la excepción a todo eso. No. Dios nos advierte, pues nos ama. Y se preocupa por nosotros, pues quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor es la relación íntima con Él. Mire, es una trampa y una prisión si al principio aparenta ser una experiencia agradable y placentera. Recuerda que dio un vistazo, sin medir cuáles serían las consecuencias, pues todas ellas son devastadoras. Piense en hogares destruidos en que los niños deben crecer en hogares en que el padre está ausente. Entre lo más devastador que hoy ocurre en nuestro país es que el padre ya no regresará. Dios puso ese lazo firme entre un hijo y una hija y la madre y el padre. Y si se deteriora por alguna inmoralidad, todos sufren. Y olvidamos que todos los que sufren, no solo en esta familia, sino a menudo los familiares lejanos. Es natural que también se destruya la relación con Dios. La vida de oración, puede ocurrir muchas otras cosas, pero pensemos solamente en esas consecuencias. Mire, si es así, y lo es, habrá una experiencia en la vida, un placer instantáneo, que valga la pena sufrir un castigo. ¿Qué contestamos? Bien, pero solo si se considera el castigo. Y recuerde esta palabra, el poder de la tentación, y en especial la tentación sexual, yo diría, es la oferta del placer inmediato, no el castigo. Y usted dirá, eso es muy malo. Lo es. ¿Hay alguna esperanza? Sí hay. Precisamente quisiera hablar de eso, pues no importa qué ocurra, hay esperanza. Y alguien dirá, pues yo ya lo confesé, y Dios me perdonó, pero vuelvo a hacerlo. Creo que si vuelvo a confesarlo, Dios me perdonará y mejor que lo piense bien. Consideremos esto brevemente. Si quiere arreglarlo, lo primero que debe hacer es confesarlo. No diga, Señor, perdóname de mi pecado. No. Señor, perdona mi acto de adulterio. Perdóname por mi apetito incontrolable por esa persona. Es un deseo candente, incontrolable por lo ilegítimo. Primero que nada, confesarlo. Admitirlo, o sea, estar dispuesto a no solo decir perdóname, sino Señor, perdóname este pecado en particular. También, después, asumir responsabilidad. Si dice, Señor, perdóname, pero sabes bien lo que ella dijo, lo que hizo. ¿Sabes qué hizo él? No. Al involucrarnos en inmoralidad sexual, hemos de asumir responsabilidad. Es decir, si procedemos a culpar a alguien más,
¿sabe qué? No daremos el paso siguiente. Es confesar, es asumir responsabilidad por lo que sucede y es arrepentimiento genuino. Permítame decirle qué es eso y qué no es. Si es genuino, dice, Dios tiene razón, mi pecado es contra Él, y no solo me arrepiento, sino que me entrego. Y preste mucha atención. Vea para acá. Al arrepentirme, ¿hago qué? Me doy vuelta y me alejo. Pero eso porque no funciona. Si me alejo de eso y sigo aferrándome a eso, a decir, Señor, lo siento muchísimo y no quiero volver a hacerlo, pero en su interior sigue permitiéndose cierta posibilidad, no es arrepentimiento genuino. Por eso muchos quieren arrepentirse y no lo han hecho. Si me arrepiento, debe haber cambio de actitud y corazón. Es un cambio radical de dirección. Si he de lograr que Dios perdone mi pecado y me libere, debe haber entrega genuina ya. Entrega genuina. Y no solo eso, pedir el perdón de Dios. ¿Le perdonará? Sí. Es salvo, pero sí, eso no altera nada. Si genuinamente se apena por su pecado y está arrepentido, ¿Dios le perdona? Sí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No solo eso, añade, nos limpia de toda inmundicia, nos limpia de toda maldad. Y si pedimos su perdón, ¿lo hará? Sí, lo hará. Luego viene lo difícil. Debemos perdonarnos. A veces eso no llega tan rápido. Pues depende de qué hemos hecho, por cuánto tiempo lo hemos hecho, también con quiénes lo hemos hecho, de las consecuencias que hemos sufrido, la herida que hayamos causado a los demás. Debemos perdonarnos. Con frecuencia, se necesita un poco de ayuda al respecto. Quizás un consejo sabio, piadoso, pero cuidado con eso. Consejo sabio que ayude a saber cómo perdonarnos, pues no es posible decir me perdono. ¿Sabe por qué? Porque está arraigado en lo profundo de nuestro ser. No se trata solo de algo que digamos, es algo que confrontar. Recordemos que, preste atención, me escucha, dígame, hemos dañado todo el sistema emocional. Se ha dañado este delicado sistema y debemos perdonarnos, pero con frecuencia no es un proceso rápido. Y luego pienso a veces es muy difícil para muchos en hacer lo que Pablo dijo a Timoteo. Le dijo, tú huye. En otras palabras, lo que dijo fue, aléjate de eso, rompe esa relación. Dala por terminada. No hace mucho tiempo una joven se acercó a mí y me dijo, quiero decirle qué es lo que me pasa. Y él me dijo, y yo le contesté, ¿quiere casarse conmigo? Dígame, ¿qué concepto tiene de tal y tal? Le hice algunas preguntas y le dije, pienso que tan pronto como pueda diga, se acabó, será mejor. Pues por lo que me dice, eso no es más que una pasión. No se trata de amor genuino, no hay nada de intimidad en esa relación y usted lo sabe. Y dijo, tienes razón. Luego lo resolvió y me lo comunicó. Mira, a veces decimos, pero ¿y él qué va a hacer? ¿Y ella qué va a hacer si yo me alejo? Harán esto, atención, es probable que encuentren otra persona y así demuestren su infidelidad o quizá les irá tan mal que busquen a Dios. De cualquier manera, será mucho mejor para usted tener que huir. Y si sucede todo eso, usted debe de hacer lo siguiente. Satúrese de la Biblia. Métase de lleno y manténgase allí. Encontrará muchos versículos que ahora no me alcanza el tiempo para mencionar, pero considero que la palabra de Dios es sencilla en muchos sentidos. Escuche lo que dice. ¿Con qué limpiará el joven o la joven su camino? Con guardar tu palabra. Si hemos de ser puros, debemos cumplir su palabra.
Todos los días nos vemos rodeados por cosas que ocasionan codicia si nos descuidamos, pero si tenemos los ojos puestos en la palabra de Dios, los alejaremos de lo que no debemos ver. Pues dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Llega al corazón. Es espejo, nos muestra lo que somos y en qué pensamos. Es guía, nos dice cómo actuar en situaciones difíciles. Por ejemplo, vayamos a Proverbios. No hay tiempo para leer todo el libro, pero Proverbios, en el capítulo 4, nos dice, por ejemplo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Y podríamos seguir por toda la Biblia. Así nos exhorta Dios, y también nos consuela y nos asegura que su camino es el mejor. No importa lo que haya sido su pasado, escuche bien. La sangre preciosa de Cristo es tan poderosa que al morir borró su pecado pasado, presente y futuro. Y cuando dice, te perdono, le perdona. Y si dice, puedes ser limpio, le limpiará. Si dice, te acepto, le aceptará. Él limpiará, restaurará su vida entera. Solo Dios tomará las cenizas y las transformará en oro. Pero solo las transformará si usted en realidad toma en serio su arrepentimiento y le entrega su vida a Dios.